Brief Border Wars, un juego editado por Compass Games en el año 2020, en este año, cuyo autor es Brian Train. Y un juego que es lo que se llama un quad game, es decir, es un juego que nos presenta, como veis aquí, 4 enfrentamientos, 4 batallas, 4 escenarios diferentes, que se forman, digamos, son juegos pequeñitos, y por eso se presentan en este sistema de quad game, de manera que nos juntan 4 juegos que probablemente de otra forma sería muy difícil que pudieran publicarse, llegar a ver la luz, los ponen juntos con un mismo sistema de juego y los tenemos reunidos en este juego, en esta caja, no en este juego, porque en realidad es el mismo sistema, pero como vais a ver son situaciones muy diversas y muy distintas, y esto es lo que realmente hace interesante al juego, es que son situaciones o conflictos, pequeños conflictos en este caso, que de otra manera difícilmente podríamos tener un juego sobre ellos. Y esto, en mi opinión, realmente es lo que a mí es lo que me llamó la atención del juego para comprarlo y para enseñarlo y para mostraros en este vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer como siempre es ver cómo funciona el juego y luego hablamos un poquito más. Bueno, voy a explicaros un poquito cómo funciona el sistema este, que es muy sencillo. Es un juego que tenemos un motor de cartas, es decir, es un card driven, aunque un card driven, como vais a ver, muy distinto a los que estamos acostumbrados a tratar, y un juego que va por zonas. Cada una de las zonas va a tener unos valores de puntos de victoria, que son, o sea, aquí vienen marcados en negro, en otros juegos vienen también en blanco, dependiendo de los escenarios que se jueguen, y un tipo de terreno que nos va a marcar los símbolos que hay debajo de los números que hay en cada una de las zonas. Que aquí, por ejemplo, tenemos montaña y bosque, pero puede haber también zona de ciudad, bueno, diferentes cosas que puede haber. Tenemos también carreteras, que van a ser importantes para moverse, sobre todo en escenarios que hay unos cuantos que tienen terreno complicado, como por ejemplo este que es una selva, es el tablero de la era del fútbol. Luego os enseñaré los escenarios y os hablaré un poquito de cada uno de ellos. Pero bueno, ¿cómo va a funcionar el juego? Bueno, cada turno, cada jugador va a empezar, cada partida, bueno, todos los escenarios duran 7 turnos. Exactamente 7 turnos. Y cada turno vamos a robar 6 cartas. Y están contadas, de manera que vamos a utilizar todas las cartas del mazo. Y esto es importante. ¿Por qué? Bueno, para empezar, cada jugador empezará con 5 cartas de acciones especiales, que son estas que tenemos aquí. Que las tendrá cada jugador en su lado. Y luego cada turno se van a sacar 6 cartas. Un jugador, da igual el que sea, sacará 6 cartas. Sacaremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se le dará a cada jugador las correspondientes. Al jugador que juegue con el color blanco se le darán las blancas, en este caso 4, que vendrían para este jugador que juega con las blancas, y al otro jugador 2, que juega con las grises. De manera que, como veis, no siempre los jugadores van a tener la misma cantidad de cartas, pero esto se va a equilibrar porque, como he dicho, se van a jugar todas las cartas, de manera que si tú has robado, si un jugador tiene 4 cartas o 5 o incluso 6 en un turno y el otro ninguna o pocas o menos, va a pasar al revés en algún momento. Pero claro, la situación, lo que ocurre en cada momento, sí va a ser importante, de manera que hay un cierto azar. Y luego las cartas, como vais a ver, están divididas en 2. Por un lado pone combate, un valor de combate con un número, y abajo, y en el otro lado movimiento con un número. Vale, esa va a ser la cantidad de unidades que vamos a poder mover o con las que vamos a poder atacar. Nosotros jugaremos una carta, por ejemplo, si jugamos esta carta, la podemos utilizar para atacar con 2 unidades o bien mover 6 unidades. Hay muchos tableros donde el terreno es difícil y nos va a obligar que para mover una unidad gastemos 2 de esos puntos de movimiento. Por ejemplo, en este tablero, si nos movemos por carretera, nos costará mover una unidad. Por ejemplo, una unidad, aquí tenemos una unidad salvadoreña. Si nos movemos por carretera, costará un punto de movimiento. Pero si lo hacemos sin utilizar una carretera, costará 2 de esos puntos de movimiento. Esta es la manera de simular el terreno que tiene el juego, o de una forma muy sencilla. Entonces, cada jugador, el turno, ¿cómo consistirá? El jugador que tiene más cartas jugará una carta, hará acciones con ellas, o moverá o atacará. No podemos hacer las dos cosas. Decidiremos qué unidades mueven y qué unidades atacan. Y luego jugará una carta el otro jugador, o tendrá una posibilidad de jugar. Si el jugador no quiere, puede pasar. En el caso de que pasaran los 2 jugadores consecutivamente, se acabaría la ronda. O podría jugar una carta de acción especial, que son con las que empezamos. Las cartas de acciones especiales, cada partida se empieza con las 6 que hay. Y nos van a permitir, pues, dependiendo del escenario, cosas diversas. Para empezar, nos van a permitir una cosa que siempre nos permite, es reforzar un ataque. De manera que
Vamos a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, si supongamos que esto está así y esta unidad entra para atacar aquí, gastando una carta de movimiento, El Salvador utiliza esta y luego en un turno posterior juega una carta para atacar, combate, y decide atacar. Esta unidad de aquí podría entrar como refuerzo si el jugador dueño jugara una carta de acción especial. Podría mover hasta 2 unidades a entrar a la zona de combate. También nos permitiría reaccionar con aviones, mandar aviones para defender en una zona, si tuviéramos aviones. Y cada escenario, cada uno de los 4 escenarios que hay, puede que tenga alguna acción especial más que se puede hacer con las cartas de acciones especiales. Por ejemplo, en el escenario este de la guerra del fútbol, con una acción especial, podemos mandar a nuestros aviones a bombardear los aeródromos o las líneas de abastecimiento del contrario. En otros escenarios, pues hay cosas distintas. Bueno, estas son las cartas especiales. Todas las cartas que tenemos aquí en el mazo son de este tipo, con diferentes valores, y hay 2 cartas, que las voy a buscar. Hay 2 cartas de eventos especiales. Una de cada bando. ¿Qué es esta? Esto es un evento especial, un evento aleatorio, que se va a tirar en una tabla. Todos los escenarios nos van a traer una tabla de eventos especiales, de eventos aleatorios. Por ejemplo, en la guerra del fútbol, pues es esta tabla de aquí. Pero todos tienen una tabla muy sencillita, un dado de 6, y en cada uno de los escenarios va a haber una parecida. Que cuando juguemos esta carta, pues tiraremos a ver qué es lo que pasa. Pero claro, es muy azaroso. Bueno, habéis visto cómo se va a ir moviendo y cómo se va a ir haciendo las acciones. Jugando una carta, el otro jugador jugará otra, o pasará, o jugará una acción especial. Y iremos poco a poco moviéndonos y situándonos. Pero siempre movemos o atacamos. No vamos a poder hacer las 2 cosas a la vez, mover y atacar. De manera que siempre en todos los escenarios vamos a tener primero que situarnos y al turno siguiente atacar. ¿Y cómo se va a resolver el combate? Voy a explicaros un poquito más en detalle el combate. No es muy complicado, pero tiene un poquito más de cosa. Voy a tratar de explicar cómo funciona el combate y las cosas que hay alrededor de él, con este pequeño ejemplo aquí, utilizando el tablero y algunas de las fichas de la guerra del fútbol, de Honduras contra El Salvador. Bueno, vamos a suponer que esta es una situación inicial, pero que el jugador salvadoreño, que son las fichas blancas, quiere ocupar esta zona para acercarse hacia la Esperanza, que es uno de los puntos de victoria. Pues para ello lo primero que haría es jugar una carta de movimiento en su turno. Jugar una carta de movimiento, en este caso un movimiento 4. Movimiento 4 nos va a permitir mover. Normalmente vas a poder mover una ficha por cada punto de movimiento, pero en este caso, en este escenario, si no movemos por carretera, nos va a costar 2 puntos de movimiento mover una ficha, de manera que podríamos mover 1, 2 y mover una de aquí a aquí nos costaría 2 más, de manera que serían 4 puntos de movimiento para meter estas 3 fichas aquí. Y con eso acabaría el turno del jugador salvadoreño. Le tocaría al jugador hondureño, que jugaría una carta para intentar reforzar esa zona, ¿vale? Con una carta de 2 de movimiento. Con 2 de movimiento podría desplazar esta ficha aquí, pero no llegaría con ninguna más y dejaría la Esperanza vacía, de manera que podrían entrar luego unidades del Salvador allí. Así que lo mejor es dejar esta ficha aquí y avanzar con una de aquí. Nos costará 2 puntos de movimiento porque no hay una conexión de carretera, con lo cual gastamos la carta entera. Y de nuevo le tocaría al jugador del Salvador. El Salvador ahora iniciaría el combate. Para iniciar el combate tenemos que jugar una carta utilizando su parte de combate. Cada punto de combate nos permite activar para atacar una unidad. Aquí tenemos 3, así que podríamos activar estas 3 unidades. Y los otros 2 puntos o no usarlos o usarlos en otra parte del tablero. Cuando activamos las unidades, una cosa curiosa que tiene este juego, cuando activas unidades para el combate, el atacante es quien decide cuántas unidades defensoras entran en el combate. Aquí tenemos 2, de manera que el jugador del Salvador con las fichas blancas podrían elegir meter 1 o 2 fichas en el combate. Claro, aquí entra ya un poco lo que cada uno piense que es lo que va a obtener en el combate. Las fichas que estén en el combate pueden ser dañadas, las que no entren en el combate no van a poder ser dañadas. Aquí nos va a interesar intentar dañar el mayor número de fichas posibles, pero claro, también eso va a hacer que se defiendan con más fuerza. En el combate cada jugador va a tirar tantos dados de 6 como sume el valor de combate de sus unidades. En este caso, cada unidad tiene 2, así que nos va a sumar 2 dados. Si El Salvador atacara con las 3 unidades, serían 6 dados. Y Honduras defendería, pues cada unidad le sumaría 2 dados. Serían, si atacarasen solo a una, vamos a suponer que solo atacan a una, serían 2 dados, más el valor del terreno. El terreno ayuda al defensor. En este caso hay una montaña y un bosque, ambos suman un dado de 6 al defensor, de manera que si atacan 3 unidades contra una serían 6 dados contra 2.
Contra 2 más 2, 4. Serían 4 dados el defensor y 6 el atacante. Ese es el resultado. Pero siempre que activamos unas unidades para el combate, podemos añadir aviones. De manera que el Salvador podría añadir aviones. Los llevaría desde su zona de reserva, su zona de retaguardia, los llevaría directamente hacia allí. Puede llevar un avión por cada unidad que combate. Hay 3, así que podría añadir 3 aviones. Cogemos 3 aviones del Salvador y los decidimos añadir aquí. Un bombardero y 2 cazas. Y el jugador defensor, el jugador de Honduras, no puede hacer nada. No podría llevar aviones salvo que jugara una carta de acción especial. Si jugara una carta de acción especial, sí podría añadir aviones al combate. Con una carta de acción especial puede añadir 2 aviones, llevarlos desde su zona de retaguardia y llevarlos. Vamos a suponer que juega una carta de acción especial y añade 2 aviones. De manera que primero tenemos un combate aéreo. Primero tendríamos un combate aéreo entre las unidades aéreas y después sería el combate de tierra. Vamos a hacer primero el combate aéreo para que veáis cómo funciona. Se tira un dado de 6 por cada factor de combate que tiene cada avión y cada 5 o 6 va a producir un impacto. Así que empezaremos tirando, por ejemplo, por los 5 puntos que tiene el jugador de El Salvador. Tiraremos 5 dados. Y tenemos un 5 y un 6. Son 2. Significa que 2 unidades, además el jugador que ataca decide qué unidades quedan dañadas. Cada impacto que hagamos va a mandar a la reserva, va a quitar de en medio del combate a un avión contrario. En este caso los 2 aviones de Honduras quedarían dañados. Pero a la vez tienen que hacer su ataque, tirarían 4 dados. Tiramos 4 dados por Honduras. Y vemos que sacamos también un 5 y un 6. Significa que son 2 impactos también. De manera que Honduras podría elegir 2 unidades para que quedaran dañadas. Por ejemplo, los 2 cazas. Se tienen que aplicar primero los daños a los cazas antes de los bombarderos. La F nos dice que son fighters, cazas, la B, bombarderos. De manera que estos 2 quedarían dañados, estos 2 también, y se retirarían a sus respectivas zonas de retaguardia usados. Se les daría la vuelta para ver que están disrupted. Y volverían a sus zonas de retaguardia. Y nos queda tan solo un avión. Cada avión que sobreviva a los combates aéreos, suponiendo que lo haya habido, en este caso lo ha habido, pero muchas veces no lo va a haber, va a sumar un dado de 6 más a su bando. De manera que vamos a hacer el recuento total de dados. Tenemos 2, 4, 6, más 1 del avión, 7 dados para El Salvador, más 2 y 2, 4 y 2 del terreno, 6 dados para Honduras. Así que tiraremos 7 dados por El Salvador, 7 dados y de nuevo impactos a 5 y 6. Estiramos, vemos aquí un 6 y aquí hay un 5. Solo 2 impactos. Pues El Salvador habría causado 2 impactos. Vamos a dejarlos aquí para recordarlos. Y vamos a tirar los dados que tenía el defensor, que hemos dicho que eran 6. 6 dados. A 5 y 6 también, solo 1. Bueno, pues de nuevo se resolvería los efectos del combate. Cada jugador decide qué unidades enemigas quedan dañadas. Cada impacto daña a una de ellas. Por ejemplo, el jugador de defensor Honduras dice, bueno, pues daño a una de estas, se le podría dar la vuelta para que de esa manera quedaría disrupted, pierde valor, o bien podría retirarse. El jugador dueño de la ficha elige. Es decir, un impacto sobre una unidad nos causa o que le demos la vuelta y quede disrupted o que deba retirarse. Si el número de impactos es igual al valor de combate, la unidad debe quedar disrupted y tiene la opción de retirarse. De manera que, por ejemplo, con estos 2 dados, podría decir que los 2 impactos van a una unidad de Honduras. Y esta unidad obligatoriamente quedaría disrupted y podría optar por retirarse o no retirarse. Y en cambio, con este impacto, Honduras, pues haría un impacto al Salvador y la unidad de Salvador podría decir, bueno, pues no me daño y me retiro. Por ejemplo. Y se resolvería así el combate. Si el número de impactos es el doble del valor de la unidad, del valor de combate de la unidad queda dañada y se va a la caja de unidades dañadas. Se quita del tablero y va a la caja de unidades dañadas. Si no, con un solo impacto tiene que elegir entre darse la vuelta o retirarse, y si el número de impactos es igual al valor de la unidad, entonces queda dañado obligatoriamente y puede elegir retirarse o no retirarse. Como veis, el combate es bastante sencillo. Una cosa que hay que tener en cuenta es que las unidades que están disrupted, desde las que están dadas la vuelta, así, no pueden iniciar combates. Y además no van a contar para controlar las zonas. Con lo cual, muchas veces nos va a interesar
no retirarse o, bueno, tenemos que elegir. Si nos retiramos, nos dañamos las unidades dañadas. Claro, en este sistema de juego, cuando tú o mueves o atacas, de manera que si te retiras no tienes las unidades disponibles para luego atacar. Si ahora, por ejemplo, jugar el jugador de Honduras jugara y atacara, pues esta unidad no está disponible para el combate. Los aviones sí se quedan en el sitio, permanecen y solo al final del turno se retiran a sus zonas de retaguardia. Bueno, esto ha sido el combate. Como veis es una cosa muy sencillita, pero tiene algunas decisiones que tomar. Bueno, ahora que sabemos más o menos cómo funciona el juego, vamos a echarle un vistazo a los diferentes escenarios que hay. Una cosa que hay que destacar es que el juego no trae reglas como tales, no trae librillo de reglas. Lo que trae son una serie de pequeños cartones, digamos, de cartulinas con las reglas. Aquí estas son las reglas de todos los 4 juegos, y luego cada juego trae unas reglas exclusivas. De nuevo en un pequeño cartón, unas reglas propias de cada uno de los juegos, que hace que personalice cada uno de ellos y hace que, como he insistido al principio, siendo un mismo sistema, en realidad son 4 juegos distintos, con sus excepciones, con sus reglas, con sus pequeñas cosas distintas. Bueno, vamos a echarle un vistazo a los escenarios, que es una de las cosas, de los puntos fuertes, de las cosas llamativas de este juego. Este es el escenario de lo que se llamó la Guerra del Fútbol, que tuvo lugar en 1969, en julio del 69, entre Honduras y El Salvador. Se llamó la Guerra del Fútbol porque justo había sido la época de la clasificación para el Mundial de 1970, que iba a ser en México, y Honduras y El Salvador habían compartido grupo. Y de alguna manera pues se habían tenido enfrentado. Pero realmente no tiene nada que ver con el fútbol, evidentemente. Era un problema fronterizo, sobre todo creado por tema de inmigrantes de un país a otro. Y al final pues fue El Salvador invadiendo Honduras, o atacando Honduras y ocupando diferentes localidades. Y bueno, esto es lo que nos presenta el juego, que como veis hay muy pocas unidades hondureñas al principio. Todas tienen que ir saliendo de su zona de retaguardia y ir avanzando y tratando de reforzar de alguna manera todas las demás zonas, mientras que El Salvador, pues que tiene digamos el papel de atacante en este escenario, en esta guerra, pues sí que tiene muchas más unidades colocadas por aquí. Tenemos también bastantes unidades aéreas de uno de los dos bandos y algunas unidades especiales. Tenemos aquí los Tigres del Norte, una especie de unidad irregular que va a poder moverse más fácilmente por la jungla. Tenemos alguna unidad paracaidista, alguna unidad incluso mecanizada. Bueno, diferentes detalles que tenemos aquí en esta guerra del fútbol, que es un terreno también bastante complicado para moverse. Este escenario nos plantea la Tercera Guerra Indochina, que tuvo lugar en el año 1979. Y vamos a tener a los chinos, que son las fichas blancas, atacando, invadiendo Vietnam. Hay que tener en cuenta que Vietnam, las tropas de Vietnam acababan prácticamente de salir de la guerra de Vietnam con Estados Unidos. Con lo cual eran tropas muy fogueadas y que tenían mucha práctica, tenían mucho entrenamiento en combate. Mientras que los chinos eran muchas más tropas, como veis hay muchas fichas, pero de valores menores. ¿Por qué? Porque significa que los chinos llevaban prácticamente, la última vez que habían entrado en guerra había sido en Corea, prácticamente 30 años antes. Y esto se va a notar mucho porque la calidad es muy diferente. Y esto lo reflejan los números. Los chinos, como cosa especial en este escenario, tienen unidades de artillería, tienen una aquí y otra aquí, y además están divididos en 2 zonas. Tenemos una zona este, con una serie de unidades, las unidades que marcan una E son unidades del este, y las que ponen la W, West, son las del oeste. Los chinos, digamos, no pueden mezclarse y tienen que activar o el este, unidades del este o el oeste. Esta línea va a dividirlos en 2. ¿Por qué se realiza esto? Pues no lo tengo muy claro, pero bueno, debe ser algún tipo de doctrina o simula algún tipo de doctrina china del momento. Aparte de esto, una cosa curiosa que tiene este escenario es que no hay aviones, no hay fuerza aérea. Se representa de alguna manera por los eventos, pueden aparecer algún ataque aéreo representado por los eventos, pero no hay fichas propiamente. Una cosa diferente de este escenario es que la escala es mucho mayor. Aquí tenemos divisiones y cada unidad son muchas tropas. Cada casilla además es mucho territorio y nos plantea una situación completamente distinta. Bueno, como todo lo que tiene este juego, cada escenario pues es diferente y esto es lo que realmente lo hace curioso, o al menos le hace que despierte algo de interés. Este otro escenario nos presenta la isla de Chipre y lo que se llamó Operación Atila. Eso tiene lugar en julio de 1974, cuando en Chipre se produce una revuelta o una especie de golpe de estado, donde un grupo paramilitar
chipriota pro-griego que se llamaba EOKA, digamos, trata de derrocar al gobierno de Makarios. Y esto los turcos lo ven como una amenaza para la población turca que vive en Chipre y deciden invadir. Y realizan una invasión. Aquí tenemos, pues, como veis, algunos grupos paramilitares turcos que comienzan en la isla, o pro-turcos, que es lo que representan las fichas rojas. Y luego tenemos las fuerzas de la EOKA y de las fuerzas chipriotas, que son las que representan las fichas blancas. Los turcos tienen que desembarcar y para ello tendrán que colocar, utilizando una carta de acción especial, colocar una cabeza de puente en alguno de las casillas. Hay dos casillas que no se pueden utilizar, que son las dos bases inglesas, de esta de Dekelia y Akrotiri. Pero lo que decía, los turcos colocando la cabeza de puente podrán desembarcar con sus tropas que tienen allí. Algunas ya están en camino y las demás pues irán poco a poco llegando. También tienen una fuerza aérea poderosa, mientras que los chipriotas no tienen fuerza aérea ninguna. Aunque hay una regla opcional que permite añadir 2 unidades aéreas, en realidad griegas, que apoyarían a Chipre. Grecia estuvo apoyando a Chipre todo el tiempo. Digamos, el golpe lo hizo un grupo paramilitar pro-griego, que creía que digamos, los territorios que habían sido griegos en algún momento deberían volver a ser griegos. Y en este caso, este de Chipre. Bueno, este es el escenario que nos presenta. Los turcos tendrán que desembarcar y cuidar su cabeza de puente, porque va a ser también su fuente de abastecimiento. Y bueno, pues es lo que vemos el escenario. Un escenario curioso, diferente también a los demás. Bueno, aquí tenemos el tablero de otro escenario, de la Segunda Guerra del Líbano. En este caso tenemos israelíes contra las milicias de Hezbollah. El territorio es el Líbano, esto sería Israel. Y aquí tenemos pues Bin Joel, aquí está Charta, Tebinne, bueno, una serie de ciudades. Tiro, que hay aquí. ¿Qué es lo que nos plantea ese escenario? Pues nos plantea que por un lado tenemos a las milicias de Hezbollah que están disparando misiles sobre territorio israelí. Para ello cuentan con estas fichas, que son las fichas de lanzadores de misiles, los rockets, que se ven ahí, que están repartidas por todo el territorio, y hay bastantes. Y luego tenemos fichas de milicias, digamos, pues de tropas que están, o tropas irregulares que están repartidas por el territorio. ¿Y los israelíes qué es lo que cuentan? Pues cuentan con una serie de unidades blindadas mecanizadas y algún paracaidista y un montón de aviones. Las tropas israelíes son muy superiores, como veis tienen 4 de valor, mientras que todas las de Hezbollah tienen 1. Y el escenario va a consistir, los israelíes tienen que ocupar, pues como siempre, los diferentes territorios que puntúan, pero además tienen que intentar minimizar la cantidad de impactos que por los cohetes les van a realizar las milicias de Hezbollah. Porque cada vez que Hezbollah active para atacar alguna de sus unidades, va a poder activar todos los cohetes que estén en el tablero y disparar con ellos. Con 5 y 6 cada cohete creará un impacto. Iremos poniendo aquí número de impactos que vayan poniendo, y por cada 5 impactos reducirán en 1 la cantidad de puntos de victoria del jugador israelí. De manera que el israelí tiene que entrar y ir eliminando los lanzadores de cohetes lo más rápido posible. Pero además cuenta el israelí con estas unidades que tenemos aquí, que están en lo que llaman la reserva sin movilizar. Puede optar por movilizarlas, pero por cada 3 de ellas que movilice va a perder también un punto de victoria. De manera que tiene que sopesar el israelí si va a meter más unidades, pero va a tener que conseguir más puntos de victoria y eliminar más rápidamente los cohetes, o bien va a intentar apañarse con lo que tiene aquí, que ya son bastantes, y la fuerza aérea, que es muy poderosa. Bueno, un escenario algo distinto, que plantea una situación pues diferente, y esto es lo que tiene curioso este juego. Bueno, como hemos visto, pues cada uno de los escenarios es muy diferente, muy distinto, aunque utilizando la mecánica que os he explicado al principio, que os he enseñado un poquito al principio cómo funciona. Eso es lo que tienen en común. Cada uno de ellos con sus características particulares, cada uno de ellos con sus puntos fuertes, sus puntos menos fuertes, sus puntos menos interesantes. Yo los he probado todos, los he jugado todos, y la verdad es que me resulta interesante tanto curiosamente, yo pensé que no iba a ser así, pero el de China, el de la Tercera Guerra Indochina, resulta bastante interesante. Y también me ha gustado el de los israelitas, el de Hezbollah. Bueno, todos están bien. También el de Turquía tiene su gracia con los desembarcos y cómo te vas moviendo. Incluso el de Honduras y El Salvador, porque tiene algunas acciones especiales y tiene algunas unidades especiales. Tiene una unidad que son los Tigres del Norte, que pueden hacer infiltración. Bueno,
tiene pequeñas cosas y cada uno de los juegos se han ido desarrollando de una forma distinta y todos han sido entretenidos. La verdad es que el sistema es un sistema muy sencillo, que no se mete realmente en detalles, con lo cual pues nos da una pincelada casi con brocha gorda de estos conflictos, que para mí eso sí, la verdad ha sido un poco decepcionante. Hubiera esperado algo más de detalle, algún dato un poco mayor, un poco algún detalle que me ayudara a meterme en el conflicto. Al final las partidas se hacen muy rápidas, se hacen demasiado sencillas. Como habéis visto, el sistema es un sistema muy genérico que no permite, al menos en mi opinión, desarrollar con claridad lo que estos conflictos probablemente se podrían desarrollar con más detalle y generarían mayor interés. Con todo el juego se hace jugable, se hace entretenido, pero yo al menos en las partidas que he jugado me he quedado con un poco me ha faltado poder profundizar algo más, poder adentrarme algo más, que tuviera el sistema algún detalle más. Es verdad que lo han intentado hacer, yo creo que a propósito, muy sencillo, quizás para que sea un poco como muchos wargames que están saliendo ahora, para que sean introductorios, para que gente que no ha jugado a wargames lo pueda jugar, aunque yo creo que incluso siendo el sistema sencillo, se me hace que por los temas, para una persona que no esté muy interesada en el mundo de wargames, que no haya jugado muchas cosas, van a ser un tema que realmente no despierta demasiado interés. Cosa contraria que sí pasa a los que, al menos me pasa a mí, a los que hemos jugado a muchos juegos y a muchas cosas distintas. Precisamente el tema, o los diferentes temas, los 4 temas que tenemos aquí, las 4 situaciones, los 4 conflictos, son realmente interesantes, o al menos llaman la atención. A mí me han hecho, yo había cosas que desconocía. No recordaba, por ejemplo, la invasión de Turquía de Chipre, la operación Atila, pues no recordaba nada de ella. Sí me acordaba de la guerra del fútbol y de la guerra del Líbano, y tampoco lo de la tercera guerra indochina de China invadiendo Vietnam, pues no me sonaba. Entonces, pues son cosas que me ha hecho buscar, he buscado en internet y he mirado a ver si hay algún libro, alguna cosa. Bueno, me ha hecho despertar un interés en estos conflictos que muchas veces es lo que yo termino buscando en estos juegos. Una cosa curiosa es que el autor Brian Train es un autor que de alguna forma se ha especializado en conflictos irregulares o en conflictos no habituales, digamos, no en lo que llamaríamos guerras más de una forma más convencionales. Ese autor ha sido autor de uno de los Coin, el Colonial Twilight, que es el juego Coin para 2 jugadores, que es el de Argelia, el de la, digamos, descolonización o el combate entre franceses y argelinos, que es una cosa curiosa porque él ya tenía un juego. De hecho es un juego, en la nota del diseñador se habla de que cuando Volko Grun, que habla en el primer juego, en el juego sobre Colombia, ahora no me acuerdo cómo se llama, en el juego en el Andean Abyss, lo tengo ahí, lo miro. En el Andean Abyss habla de qué cosas le llamaron la atención. Una de las cosas que nombra es un juego de Brian Train, es este juego que tengo aquí, Argelia, que tiene unas similitudes muy pronunciadas con los juegos Coin. Está claro que Brian Train ha aprovechado su experiencia en este juego en Argelia para el Coin. El caso es que el sistema, como habéis visto, es un sistema muy sencillo, excesivamente sencillo, pero bueno, el juego se hace, yo lo he disfrutado, al menos jugado. Las partidas que he jugado han sido todas entretenidas, ya han tenido sus momentos. El hecho de que tenga mucho azar el combate, pues por un lado te puede echar hacia atrás porque dices, bueno, esto es un tiradados loco, pero tiene su gracia el conseguir esas tiradas, el ver cuando vas aprendiendo, según vas jugando las partidas, vas aprendiendo a cuándo jugar las cartas de acciones especiales, cómo reservártelas para los turnos finales que suelen ser los decisivos. Bueno, tiene un cierto aprendizaje y eso está bien, eso sí me ha gustado. Yo creo que resulta un juego sencillo, quizás para mi gusto demasiado sencillo, pero jugable y disfrutable realmente cuando no tengas a lo mejor un bocado más exquisito que llevarte a la boca, como un pequeño aperitivo o como algo que comer entre horas casi, porque además las partidas son cortas. Bueno, espero que os haya resultado como siempre el vídeo interesante, que hayáis visto que el juego pues pueda tener algo, quizás os llame la atención, y si no os llama la atención, pues bueno, pues hay muchos otros juegos en el mercado disponibles. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.